Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Sandra Lorenzano, directora de la sede de la UNAM en Cuba. Estamos instaladas en la Universidad de La Habana y desde aquí hoy damos comienzo a este nuevo ciclo que se llama Letras de Mil Orillas. La idea de este ciclo es que podamos conversar un poquito sobre literatura, pero sobre todo escuchar creaciones poéticas, narrativas, ensayísticas de personas de estas múltiples orillas con las que nos vinculamos, los países de América Latina, el Caribe y también, ¿por qué no?, de la península ibérica. Entonces, estas mil orillas nos van a permitir crear una especie de mapa literario de lo que está sucediendo en nuestro tiempo y veremos la diversidad enorme y maravillosa de las formas de escribir, de las formas de contar, de narrarnos y de poetizarnos. Y hoy tenemos el enorme honor de que nos acompañen en este programa inaugural tres excepcionales poetas cubanas. Aquí están acompañándome, aquí las ven a las tres. Ellas son Soleida Ríos, Minerva Salado y Odette Alonso. Odette y Minerva están en este momento en México, Soleida y yo misma estamos en este momento en La Habana. Y la maravilla de la tecnología es que podremos leer y escucharnos las cuatro para ustedes que están ahí a la distancia también viéndonos. Así que bienvenidas, queridas poetas, amigas. Es un honor que hayan aceptado la invitación de UNAM Cuba y me da muchísimo gusto poder crear con ustedes este espacio de encuentro poético. Si les parece bien, comenzamos ya con esta presentación para que sean ustedes quienes tengan la palabra y le voy a dar la palabra a alguien que pues está muy acostumbrada a trabajar en la virtualidad y también en la presencialidad. Una amiga a la que abrazo en una y otra orilla y celebro siempre su poesía, que es Odette Alonso. Como decidimos que íbamos a empezar una primera ronda contando un poco, yo quiero preguntarles cuál es su vínculo con la escritura poética, cuál es su vínculo con la poesía, cómo nació o cómo escriben, lo que ustedes tengan ganas de compartir con la audiencia que acompaña a UNAM Cuba. Si te parece, Odette, comenzamos contigo e inmediatamente cuando tú hayas hecho tu presentación breve, pasa a la lectura del poema que quieras compartir con nosotras en primer lugar. Así que bienvenidísima, Odette, querida. Hola, muchas gracias Sandra por dar lugar a este ciclo de letras de Mil Orillas, me parece un esfuerzo importante de ponernos a todas a leer y a pensar acerca de la creación poética. Yo nací en Santiago de Cuba, allí empecé a escribir, allí se publicaron mis dos primeros libros que se llamaron Enigma de la Sed de Historias para el Desayuno. Por esos años conocí a Soleida y después a Minerva, que ya la conocía de leerla, cuando vine para México en el año 1992 y aquí se ha desarrollado todo el resto de la literatura que he escrito y que he dado a conocer. Eh, y aquí también tengo una amplia labor de promoción literaria, donde doy a conocer otras voces, eh, que es una cosa que me gusta mucho además. Eh, y bueno, pues eso hemos estado trabajando durante tantísimos años, tantas décadas, en la promoción de la literatura y en la escritura.
y es bonito compartir este espacio con Minerva y con Soleida, que son dos figuras tutelares para mí en la amistad y en la poesía. Quería leer justo como primer poema un poema que leí la última vez que leí en Cuba, que fue en aquellas tertulias que tú hacías, Soleida, en el Palacio del Segundo Cabo, en el año 1994. Y leí yo este poema que se titula Romanza del Amor Raro, que en aquel entonces era muy atrevido y causó cierto revuelo, y pues acá lo traigo de nuevo para recordar aquellos tiempos y estos. Romanza del Amor Raro. Ella nunca fue mía, antes fue de su madre y sus amigas, antes fue de la patria y esas lejanas tierras exquisitas. Inventó otros amores, fue feliz, compartiendo el rumor pausado de otras lenguas. Entonces, tampoco ella era mía, era de la aventura cercana de la muerte. Ella nunca fue mía y sin embargo yo no tuve insistencia más rara que su amor, porque arqueaba su espalda y yo resplandecía, me tragaba su lengua, dentelleaba. En las tardes ardientes, aún sueño nuestros cuerpos, el humo del cigarro, el rocío final, y entonces sé que ella fue mía a su manera, y eso basta. Muy bien. Muchísimas gracias, Odette, por ese poema tan bello y que sí, puedo imaginar el revuelo alrededor de tu lectura, un revuelo que hoy pues se ha vuelto casi entrañable, ¿no? Hay que pensar Sí. y nos hace recordar cuánto camino se ha recorrido desde aquel momento y que afortunadamente se ha recorrido. Y para cómo están algunos países del mundo, vale también la pena recordar que los derechos se defienden cada día, nunca están ganados para siempre. Así que te agradezco mucho porque pones una tónica de libertad importante para estas letras de Mil Orillas. Muchas gracias. Seguimos en México todavía un ratito. Le voy a dar la palabra a Minerva Salado, que le voy a pedir a lo mejor que levante un poco la pantalla de su computadora. Ah, ahí está para que te veamos completa, Mine. Muchísimas gracias, Mine, por haber aceptado esta invitación y es un gusto poder escucharte. La palabra es tuya. Adelante. Bueno, ante todo, muchas gracias por esto, por este espacio. Eres una verdadera promotora de la literatura, de la poesía. Y gracias a estas ideas también tuyas, y ahora que estás en La Habana, pues de algún modo podemos conectarnos con nuestro país, quienes vivimos afuera. Agradezco, Odette, que me haya llamado figura tutelar. Imagínate, Odette, yo no soy figura tutelar ni en la sala de mi casa. Imagínate. Es la primera vez que alguien me dice figura tutelar. Ay, Odette, ay, Odette. Bueno, te quiero mucho. Nada. Mi vínculo con la poesía es un vínculo emocional y a veces las emociones no se pueden, en el caso de nosotras y de los poetas, no se explican si no es con la poesía. Es como un viaje en redondo. Tienes tienes un vínculo cuando lees poesía. Yo era una lectora de poesía. En mi casa, la verdad, con unos padres muy lectores y, y el vínculo con la poesía viene de la lectura y después viene de algo en la emoción que yo no me expliqué hasta que no empecé a escribir poesía, más o menos. Era adolescente, malísimo los poemas, yo no existen ya esos poemas, afortunadamente, pero bueno, por ahí se empieza, ¿no? Entonces, nada, leo. ¿Quieres algo más de esta? Voy a leer entonces mi poema. Yo voy a leer más que nada, me dio por eso, poemas que tienen que ver con la ciudad. Debe ser que ya a esta edad
estoy extrañando mucho más la ciudad que antes. Antes era la aventura de no vivir en Cuba y ahora es la nostalgia de no vivir en Cuba. Entonces elegí los poemas son del 87, del 88, por ahí, porque ya no estoy escribiendo mucha poesía, ¿no? Ya no, ya a esta edad estoy más en el ensayo. Dice, este se llama Alicia en mi ciudad. Los espejos ocultos están frente al paseo del Prado para que tú los atravieses. Del otro lado esperan todas las ilusiones, las piedras en el centro de otro orden, los rostros y los pasos. Los espejos descubren los caminos sin saber demasiado hacia dónde, penetran en las excedencias de los sueños fantásticos como nunca antes, ilusorios, reales para los que olvidaron la esperanza. El azogue de los espejos parece una tentación a la que pocos renuncian. Los otros yacen sobre las baldosas sin tiempo para más, esperando en las raíces de una ciudad que cada día se evade sin dejar de ser ella, suplantada, acartonada, enmascarada, y sin embargo ella, bajo toda esa escenografía, cariada, encallecida, abandonada, hermosa para siempre. Tu corazón se entrega a quienes la amaron, a quienes aún la aman. Los espejos aguardan los celajes inertes y con ellos la ausencia de los gritos. Se hace tarde, los espejos ocultos se abren al anochecer. ¿Ya? Hermoso, hermoso, hermoso poema. Gracias, Eh, gracias. y me pregunto, no sé, a lo mejor lo vamos pensando juntas, em, cómo se parece de pronto el deseo por la mujer amada o por la mujer deseada simplemente al deseo por esa ciudad también anhelada y deseada, ¿no? Algo Es que La tiene. Habana es mujer. Eso me lo dijo hace mucho tiempo alguien, no me acuerdo, un amigo crítico me dijo, La Habana es una mujer. Y bueno, parte del amor que sentimos las lesbianas es, también está incluida La Habana. Muy Pues nuestro bello amor está eso. incluida La Habana. El gran amor de nosotras, las que vivimos fuera, es La Habana. Y si no, que Odette me contradiga, como suele hacer. No, no, en esta ocasión no te contradigo en lo más mínimo. El favor de portarte bien. Muchas gracias por ese poema, Mine. No, Y gracias a vamos ustedes. a presentar ahora a Soleida Ríos. No, no voy a decir yo mucho, voy a dejar que ella se presente, pero bueno, es una voz fundamental de la poesía contemporánea cubana, una voz fundamental que está aquí en La Habana y que me da muchísimo gusto que resuene en otras latitudes, en esas 1000 orillas a las que esperamos alcanzar. Muchísimas gracias, Soleida, por haber aceptado la invitación y te dejo la palabra. Muchas gracias a ti y realmente celebro este encuentro porque recuerdo que probablemente en el año 92, en México, nosotros tuvimos un encuentro, Minerva, Odette y yo, y de ese encuentro quedó una linda foto donde yo todavía fumaba y la foto se llamaba Tres lindas cubanas. Bueno, no está, no No la está en las redes porque no acostumbraba y no acostumbro mucho tampoco, pero el latido que más me movió fue el de que las tres lindas cubanas se pudieran encontrar nuevamente, aunque no estemos sentadas en un sofá ni yo tenga un cigarro en la mano. Me alegro mucho. Bueno, poco voy a decir porque estoy
En estos días tengo la palabra como sujeta. Llevo un tiempo de retiro en la casa para recuperarme la energía sobre todo y la palabra no quiere salir muchas veces. Pero yo siento que con la poesía fue un encuentro feliz, fue, fue una determinación, pero que es como cuando los milagros suceden. Mi familia no eran lectores, salvo un tío que leía Vargas Vila y a José Ángel Buesa. Yo no tuve libros en la infancia, salvo muñequitos en cierto momento y novelitas rosa por influencia de algunas cercanas, pero yo siempre tenía algo que me estaba faltando en mi existencia y eso no lo sabía, ¿no? Nunca supe qué era hasta que me encontré con un libro de César Vallejo y estaba en una conversación más bien íntima con un hombre, un joven. Yo tenía 17 años más o menos y ya después que encontré en su casa el libro de Vallejo y empecé a leerlo, no hablé más con él y nunca más lo he visto. O sea que fue mágico. Ese encuentro se empezó por un hombre y se terminó por un monumento que es Vallejo para nuestro idioma, para la poesía universal. Así que yo creo que la poesía de ahí en adelante ha sido como mi destino, mi camino, mi voluntad y también mi fe. Y creo que la poesía me ha dado un rostro, en verdad. Es lo que más puedo decir. Más que los libros que haya publicado y los que vaya a publicar en lo adelante, lo que agradezco es esto, ese encuentro, esa realidad que me permite tener la fuerza con la que vine al mundo y que yo desconocía. Por tanto, no podía alentarla. Así que entonces ya como estamos entre lindas cubanas y, y han hablado de mujeres, yo amo a las mujeres más que antes. No, no soy lesbiana. En realidad soy célibe hace muchos años, pero amo a las mujeres como amo a los hombres, a los perros, a los árboles, etc. Entonces voy a leer un poema a una gran amiga que se llama Jamila, de la cual se podrían enamorar ellas dos, Jamila Medina. Este libro se publicó en México el año pasado eh, por Proyecto Literal. Un libro hermoso, lleno de buenas imágenes y de un cuidado absolutamente exquisito. Así que el poema de la Jota. Jícara rebosada, miel de purga en papel celofán, junta cadáveres, jadean ella y su anchuroso yo, semidesnudo, ansias de ver, antojos. Andamio arriba a estrenar nueva asta de su bandera, copa nueva, nuevo corset. Ancla la letra en el tupido matorral. Ahí lo que muerde, el musgo, dilecta mojazón. El lomerío fragante entre las piernas, arde si mata, arde si no. Importa el iris, insomnio, importa la iluminación. Lábil lengua perlada, insaciable, algazara. Alajú en la mesa. Señora y señor Armadillo, sírvase usted. ¿Está bien así? Está muy bien así, más que bien. Muchísimas gracias por ese poema maravilloso. Muchísimas gracias, Soleida. Y ese libro supongo que también se puede encontrar entonces en México, si se publicó allá, eh, Sí, para que lo busque
la gente que nos está escuchando, porque seguro va a tener mucho Un interés libro en bello, verlo. imágenes, Hermoso. sí. Muy bien. Y buscaremos la foto de las 3 lindas cubanas. Yo no me voy a quedar con la curiosidad, ¿eh? Eso seguro. Muchísimas Verdaderamente gracias. lindas, lindas, sí, Sin sí. duda. Yo ahora las tengo enfrente, a las 3 lindas cubanas. Un Vamos con abrazo otra para ronda de todos. poesía. Vamos, Odette, en el mismo orden, si te parece. Sí, este poema se titula Rancias y tal vez debiera tener una dedicatoria, tal vez alguna vez la tuvo, que dijera para Teresa y Sigfredo en el edificio América. Sobre estos mares extendieron nuestras redes. Eran la oscura puerta y el oscuro pasillo para avanzar a tientas, santo y seña, para retroceder, buche de sangre, para bailar la noche que ríe como niña. Noches, aquellas de la isla, en que el viento colaba su dolor por las endijas y el hedor en oleadas nos llegaba del mar. Fue también el amor invento de esos años, dibujo que supimos muriéndose en la taza. Vacío está el buzón de los silencios. Tampoco pude ser el buen amigo ni el hombro de llorar las maldiciones. Por encima del túnel se empinan las agujas. Se pudren los poemas si los echo a esas aguas. Intento una señal desde las nubes viejas que acorte la pared definitiva. Brilla revuelto el sol, atraviesa la isla, deja un olor a café recién colado. Bellísimo, bellísimo. Y vamos con la nostalgia por la tierra, por la isla. Y pensaba si las cubanas y los cubanos podrían dar aquella respuesta de Carlos Pellicer cuando le preguntaban cuál es su tierra, y él decía, usted querrá decir mi agua. Y siempre cuando escucho o leo poesía cubana, pienso en la importancia que tiene el mar, que tiene el agua en las letras de esta isla. Muchísimas gracias, Odette. Mine, Bueno, te escuchamos ahora a eh, ti. oye, Soleida, no sabía nada de esa foto de las 3 lindas cubanas, aunque bueno, sí recuerdo el momento, pero no la tengo. Así que voy a ver, no sé si la vas a subir o algo. Qué bueno que hablaste de eso. Bueno, nada, voy a leer un poema que tiene que ver con lo que acabas de decir, la tierra y el agua. Este poema se llama Tula. Tula es el sobrenombre, yo creo que lo sabes, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una eminente escritora del siglo XIX. Y está dedicada a Pepe Santos, un amigo entrañable que ya falleció, pero que estaba montando una obra de teatro sobre Tula, ¿no? Entonces, si yo tuviera un cocuyo en mis manos, la vida fuera de otra manera. Ahora, esa opacidad de la luz se cierne sobre mí. ¿Quién sabe hasta cuándo? ¿Quién sabe qué bisagra comenzará a ceder como una indicación en la abertura? ¿Qué cerrojos dejarán su huella abandonada sobre mi corazón para borrar el óxido que cada vez lo deja al descubierto? Su intemperie encogiéndose bajo la lluvia a la espera del alivio, de la alucinación, al menos del sollozo. Si yo tuviera un cocuyo, solo un cocuyo apretado en mi mano, sentiría su respiración al borde de la lumbre. Me importaría menos la noche y sus lejanas estrellas imprecisas y la resistencia del viento en mi garganta
me haría feliz en todo instinto. Transitaría del ave taciturna que me habita al animal que soy. Si hubiera un cocuyo en mi patio, yo sería otra vez puerta, otra vez miedo o dolor, otra vez nido, de nuevo caracol sobre la playa. Qué belleza, qué belleza. ¿Qué no haríamos si tuviéramos un cocuyo en Sí nuestras saben lo que es un manos, no? cocuyo, ¿no? Una Claro, luciérnaga. una luciérnaga. En Cuba le En, decimos. también a veces, creo que en México, ¿y cómo le decimos en México? Pues ni sé, yo no sé. Me parece que también se usa cocuyo, no sé si en México o en la Argentina. Nosotros que somos mucho, es una cosa extraña lo de las palabras en la Argentina. Muchos insectos simplemente se describen. Entonces, el cocuyo, que es una palabra que según yo también se usa en la Argentina, la forma usual de decirlo es bichito de luz. Qué lindo, qué lindo. Para mí los cocuyos tienen un significado importante porque salíamos de noche, escapados, por supuesto, de la familia cuando éramos niños, mis primos y yo, a cazar A cocuyos. cazar, claro, y Y a los ponerlos en metíamos en, frasquitos, ¿no? ándale, y con eso ya, y después el regaño venía arriba, no te quiero contar. En fin, Hermoso. Muchísimas gracias, Minerva Salado. no, gracias a ti. Y vamos con el segundo poema de Soleida Ríos. Soleida, por favor. Yo no sé si vamos a leer 3 poemas o solo 2 Vamos a para leer poder elegir tres. bien. ¿Sí? Tres. Ya. Entonces voy a leer un poema así y voy a dejar otro para el final. Este poema se llama Poema Ofo y tiene que ver con un tipo de poesía habitual entre los antiguos yorubas que escribían, o no escribían, era poesía oral, claro, pero eran poemas que se utilizaban para la sanación del cuerpo, la sanación de los enfermos. Y yo he escrito con ese espíritu un poema Ofo que es para la sanación, pero del cuerpo social. No contra el dolor, contra el sufrimiento, no contra la ceguera, contra la rabia, no contra la necesidad, contra el imperio del deseo, no contra el enemigo, contra la enemistad, no contra la pequeñez, contra la disminución, no contra la imaginación, contra el exceso de fantasía, no contra el poder, contra el abuso de poder. Antes que la defensa, la protección. Jamás golpea la muerte a una roca y jamás corre un río hacia atrás. Quería decir que este conocimiento acerca de la poesía del poema Fo y de la poesía africana en general, la poesía oral y después la poesía escrita, se lo debemos al trabajo inmenso de Rogelio Martínez Furé, que ya falleció, pero que ha sido como una gran biblioteca viviente para nosotros y que dio a conocer además esa poesía no solo para Cuba, sino para nuestro idioma. Muchísimas gracias por compartir esto y por compartir también ese dato que creo que va a hacer que varias de las personas que nos escuchan, incluida yo misma, podamos ir a las obras que señalas como para aprender un poco más y enriquecer y compartir, porque hablamos de América Latina y el Caribe, pero a veces en el resto de América Latina es mucho lo que se desconoce sobre el Caribe y es mucho lo que se desconoce en general de nuestros pueblos originarios y la poesía oral y esa poesía tan potente
como el texto que tú misma creaste a partir de esto. Así que muchas gracias, Soleida. Y vamos, sí, con el tercer y último poema de la lectura. Da ganas de dedicarle la tarde entera a seguir leyendo y escuchando poesía, porque no lo hemos dicho, pero cada una lo siente y cada una de las personas que nos está escuchando, estoy segura que también, que hay algo de sanador siempre. Y aprovecho el poema de Soleida para tomarlo desde ahí. Pero hay algo de sanador siempre en la palabra poética, algo que tiene que ver con los significados, pero sobre todo con el ritmo, con la cadencia, con esa sensación de casi no importa de qué hablemos. Es como un atisbo de lo sagrado que nos llega en el momento que más lo necesitamos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a las tres por estar regalándonos este pedacito de día y de hacerlo tan luminoso. Odette, te cedo la palabra. Pues dejé para el final un poema que está dedicado a Soleida. Y a aquellas tardes, Soleida vivía en una casita, en un edificio de La Habana Vieja, hasta arriba, 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 y se llamaba El Asteroide. Y allí en El Asteroide pasamos muchas tardes y muchas noches de compartir la poesía, las lecturas de Lichín, el arroz aroma, que era puro aroma, el café y la amistad. Entonces, para este poema final, leo Tardes del Asteroide. Bajo el cielo de nubes, sobre el tapiz de caña, esa moneda augura la suerte del viajero. Cae la gota de sudor sobre la página del libro, donde tu mano descansa y profetiza. La calle se desliza interminable hacia la noche, pétalo de jazmín en el calambre de la taza. Allí, donde tu dedo, hay una vieja mancha, un arbusto cortado de raíz. Murieron las gardenias y en el tronco del árbol tu nombre se borró. O pareció borrarse, diluirse como tinta en un caso de agua clara. Ellas, las adivinas, vertieron el cáliz de la miel sobre el tiesto vacío donde mi mano plantó las dos gardenias y amanecieron deshojadas en la arena. Muy, muy hermoso. Y que no, que no se nos mueran las gardenias, por favor. Ahora que hablabas del asteroide, porque estaba esta casita de Soleida ahí en las alturas, eh, pensaba en una película que, que vi hace algunos años y que tiene que ver con Cuba, que tiene que ver con La Habana, y que la verdad recomiendo mucho. Deberíamos hacer una especie de foro de recomendaciones de la cultura cubana. Y esta es una película que a mí me conmovió muchísimo, y que se llama Sergio y Sergey. Quizás ustedes la hayan visto, no lo sé. Eh, pues entonces soy una mexicana, que va a recomendarles a tres cubanas una película cubana muy bella que se llama Sergio y Sergey, donde hay Ya, sí. un cosmonauta. ¿La viste tú, Sole? No, pero conozco, sí, no la he visto, pero conozco de esa película, sí. Hay un cosmonauta ruso, un tal Sergei, que se quedó dando vueltas en la órbita y no logran recuperarlo desde la Unión Soviética, y un joven cubano, Sergio, que se dedica, es radioaficionado, y con las frecuencias que maneja de pronto se pone en contacto con ese hombre que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Y construyen una amistad, y al mismo tiempo se va viendo la realidad cubana, los exilios, las solidaridades, en fin,
una película, queridas cubanas, queridas mis tres lindas cubanas, hoy en este espacio de Letras de Mil Orillas, una película que de verdad vale la pena y que se vincula, aunque no lo crean, con esto que estamos haciendo ahora. Pasamos a Minerva con su tercer poema. Por favor, Mine. Este poema que voy a leer es mi último, el último poema que escribí. Y yo creo que ya se cerró esa etapa de escribir poesía. Es del 2020. Se llama Reflexión. Dice, hay personas que mueren por nosotros y no son héroes como no suicidas. Son personas enormes y sencillas que se quedan allí junto a la sierpe, aceptan el destino, enfrentan al demonio, sacrifican amores y vestigios, ofrendan vocaciones, se transforman, intercambian los frutos y guardan lo que pueden, sobreviven, intentan conservar un hueco en sus almohadas, lo defienden del miedo y la codicia. Hay personas así, son muy capaces de vivir junto al odio sin mancharse. Permanecen allí sin que lo pidas. Hay personas que mueren por nosotros y al minuto final aún no lo saben. Muchísimas gracias. Qué bueno que hay personas así. Qué bueno que hay personas así. Muchas gracias. Hay personas en Cuba, Soleida, no quiero, pero Soleida es uno. Y hay muchas personas que no son literatas, que están allí. Pues eso. Que vaya esta lectura también pensando en esas personas. Sí, Muchísimas gracias. no. Soleida, vamos con tu tercer poema, el poema de cierre de esta jornadita que tan feliz me está haciendo. Muchísimas gracias a las tres. Bueno, yo una vez quise disculparme con un amigo poeta, Luis Lorente, por haberlo omitido en cierto momento. Y doy gracias a que cometí ese error y a que Luis Lorente existiera para que cayera sobre él mi error, porque eso me dio la posibilidad de escribir un poema para él, para limpiar mi falta. Y este poema realmente lo quiero mucho. Y la primera persona que no sé, que me habló del poema con mucha emoción fue Marta Valdés, lo cual fue también un mérito para el poema porque ella era muy exquisita. Arcano se llama. Abandono, detenimiento, suspensión. Lo resistente es el árbol, guásima, fresno, abedul. Las ramas que sostienen la cuerda atada al pie, las verdes ramas. Diríase que ese muerto sustraído no lo soporta una estrategia, mirar y mirar, ver, entrever que desde arriba, caído, y no obstante, por encima de las líneas de congestión. Soberano detenimiento, arde lo que tiene que arder, arde y se apaga. El que cuelga puede no calcular los polos de la frialdad ni el golpe de una ventolera. Resiste, pues su manera de hibernar le da visión. Ve pasar las carrozas deshilachadas de los triunfadores. Ve pasar hacia los blancos cementerios la cadena de interminables muertos vivos. El que cuelga, como mira de frente, ajeno, invertirá los símbolos. El agua artificial,
la ingravidez perfecta. Pero ¿qué es el qué desde arriba y caído, y no obstante por encima de las líneas de congestión? Arde lo que tiene que arder, arde y se apaga. Y en la distancia, confluyendo en el detenimiento del deseo, la muerte, más nunca para reducir. El que cuelga, cruzado de pies y manos, si despierta, podría beber de sí, podría desplegar desde sí su permanencia, pero lo resistente sería el árbol, guásima, fresno, abedul. Qué buen poema, qué buen Doy poema las y gracias. qué bueno que existió Luis Lorente, que lo omitiste, que escribiste el poema y que Sí, hoy caray. lo Sí, caray. compartes con nosotras. Muchísimas gracias, Soleida Ríos. Pues yo creo que se ha cumplido con creces lo que por lo menos para mí significa un momento de compartir la poesía. Poder llegar a lo más profundo con palabras que van más allá de su propio significado para construir en realidad pues un espacio de generosidad y de complicidad. Se los agradezco de verdad muchísimo. A las tres, muchísimas gracias, Mine, Odette, Soleida, y espero que nos veamos muy pronto nuevamente en alguna de estas 1000 orillas. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Pues y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en la inauguración de este ciclo, Letras de 1000 orillas, que será eh, el dibujo de una cartografía sobre todo del afecto, que es quizás una de las cosas que a mí más me importa cuando hablamos de poesía. Muchísimas gracias. Afecto y libertad. Sigamos construyendo palabras para cruzar esas 1000 orillas.